Y seguimos con estas charlas que estamos realizando a través de revista Tribuna Roja y ahora el gusto de contactarnos a través de la tecnología de la videollamada con Héctor Cacho Massa, quien fue técnico defensor de Cambaceres entre 1982 y 1983. Cacho, el gusto de saludarte a la distancia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Y acá estamos bien. Sí, yo tuve la suerte de dirigir Cambaceres, pero en 3 oportunidades, porque la primera fue en el año 69, cuando todavía estaba el Churajile, estaba Emerich, estaba Carro, estaba Barros, Garbarini era el arquero, Sabino Balsacci, Caporale, un Monbiela, un muy buen equipo. O sea que yo arranqué en Cambaceres la primera vez en el 69, después volví en el 82, Cambaceres estaba muy mal, estaba al borde del descenso, y después estuve en el 83, media temporada, media rueda, hasta que con algunos problemitas que tuve con José Riccioni me fui del club. Bueno, hablemos un poquito cronológicamente de los hechos. Llegaste en el 69 con un Cambaceres que estaba en la primera C. Estaba en la primera C, y la primera C era la tercera división del fútbol argentino. No es como ahora que hay nacionales, regionales y todo ese tipo de cosas. La primera C era muy fuerte. Había equipos como Deportivo Italiano, Deportivo Español. Era una divisional muy fuerte. ¿Y cómo fue ese año en Cambaceres, ese 69? ¿Qué experiencia te dejó? Y la máxima, porque de Cambaceres salté al fútbol grande. En aquella época yo me acuerdo que empezaba yo a trabajar, yo había dejado de jugar en Estrella, lo había conocido a Silvero, que fue a dirigir Estrella de Berisso. Él fue el que me puso en primera en el club de la Cebra, y un día me llamó para que lo acompañara a trabajar en Cambaceres como ayudante. Bueno, le dije que sí, empezamos a trabajar junto con el profesor Cantec, un muchacho de La Plata, en la época de Gino Onofri, claro, de Gallino, que estaban en el club en aquella época. Y empezamos a trabajar, y al mes Silvero se tuvo que ir porque iba a hacer un curso a México para recibirse de técnico. Hacía un curso con Alejandro Scopelli. Entonces se fue y yo me quedé dirigiendo Cambaceres a pedido de él y hasta que volviera. Pero cuando volvió, no volvió al club, lo contrató Atlanta, y él se fue a Atlanta, que tuvo la suerte de jugar la final de la Copa Argentina con Boca, uno de los logros más grandes que tuvo Atlanta. Y yo seguí en Cambaceres durante toda la temporada. Pero él me prometió que el primer equipo que agarrara, posterior a eso, si yo cumplía todo el contrato con Cambaceres como habíamos arreglado, me iba a llevar. Bueno, yo digo, da a saber qué será de mi futuro. Y Silvero tuvo la suerte que agarró el 1 de enero del año 70, al irse Di Stéfano de Boca, agarró Boca, y lo primero que hizo es llamarme, y ahí arranqué. O sea que salté de Cambaceres a los vestuarios de Boca, a estar con Ratín, con Ángel Clemente Roja, con Marzolín, con toda esa gente que para mí fue una experiencia enorme. No debe haber muchos casos de estar en Cambaceres y al año siguiente arrancar en un club como Boca. Es un salto enorme. No, es imposible. A mí, yo cuando fui a hacer el curso de técnico, yo lo hice cuando estaba trabajando en Rosario Central. Y en Rosario Central me tocó tener jugadores importantísimos en aquella época, Kempe, todos eso. Y cuando hacía el curso, lo hice con también jugadores que eran muy conocidos, como Vieli, Manfredi, Bautista, Poi, Pagani. Y Grifa era Jorge Bernardo Grifa era uno de los profesores que teníamos nosotros en la escuela. En una escuela, la Mariano Grandoli, ahí donde arrancó jugando de muy chiquito Messi. Me preguntaban,
¿y dónde dirigiste vos antes? Y yo le decía Cambaceres, y medio como que, viste, Grifa un día me dijo, Cambaceres. Dice, bueno, tenemos experiencia de todo. Digo, bueno, no, maestro, vamos a ver el día que juguemos, porque el día nos tocaba enfrentar, yo dirigía la tercera central, era ayudante de campo de Silvero en la primera, y él dirigía la tercera de Newell. Y no, vamos, que nos tocó jugar un día domingo, le ganamos 4-0 a la tercera de Newell. Y el lunes le cayeron las críticas a él, de todos los compañeros, porque le decía, ¿cómo? El alumno le ganó al maestro, explíquemela, el de Cambaceres le ganó a Newell. Claro, era increíble. Y a Cambaceres nos contaste recién que volvés en el 82, un equipo que había arrancado siendo dirigido por Henry Magri y que no se le habían dado los resultados. Mirá, el tema fue así. Yo venía de trabajar toda la década del 70 completa. Había trabajado en Boca, había trabajado en Estudiantes, después en Colón, después en Atlanta, después en Rosario Central, y después vuelvo otra vez a Estudiantes. Estoy un par de años más en Estudiantes y me fui a trabajar unos meses a Chile, y cuando volví me encuentro que Cambaceres estaba buscando técnico y me habló, yo no me acuerdo el nombre del presidente, la vez pasada vos me ayudaste. Andrés Roseló. Andrés Roseló. Me llamó y fui a hablar con él y me ofreció Cambaceres. Le dije, pero ¿cómo? ¿No está Magri? Me dice, mire, Magri, dice, está padeciendo una enfermedad y por un tiempo no va a poder venir. Le digo, bueno, déjeme hablar con Magri, y después que hablo con Magri, le contesto. Fui a hablar con Magri, estaba internado en el Rossi, antes era la clínica del Turf en aquella época. Sí. Estaba internado ahí, hablé con él, con Henry, porque yo era muy amigo de Henry. Y sí, me dijo que sí, que estaba padeciendo una enfermedad y que no iba a poder dirigir, pero que me iba a prestar todo su apoyo, de lo que él sabía del club, todo, de los jugadores. Y bueno, agarré ese equipo que estaba último, estaba el más cerca de arriba, era un equipo de Varela, creo que era, no me acuerdo quién estaba, pero estaba como a 7, 8 puntos arriba. Y logramos empezar a trabajar con todos los chicos que habían estado en Estudiantes, Freire, Borgarelli, Amiconi, estaba el Negro Gómez, Chastenhofer en el arco, el pibe Serra, un buen izquierdo que para mí, esa fue la mala suerte que tuve yo, que se me fue 2 días antes para el equipo del 83, que era Perico Pérez. Por eso yo había traído a Potente, porque con Potente Perico Pérez se hubiera cansado de hacer goles, porque era un puntero muy hábil y trabajaba muy bien la punta izquierda, y con los pases de Potente yo tenía asegurado un par de goles siempre en el transcurrir de los partidos. Pero el pibe se me fue a Argentino Junior, ya con el registro prácticamente cerrado sobre la hora, y bueno, me la tuve que bancar. Cacho, recién nombraste a Potente, a Patota Potente, que había sido figura en los 70 en Boca. ¿Fuiste el responsable de que venga a jugar a Cambaceres? Sí, vino por mí, pura y exclusivamente. No solo él, lo mismo que Alfredo Letanú, lo mismo que Chirdo, lo mismo que Sivechi. Todos esos jugadores los traje yo porque habíamos hablado con Bilardo en el año 82, habíamos jugado muchísimos amistosos, porque Bilardo, a medida que iba ganando, caballero como era, seguía siendo amistoso con Cambaceres. Y o jugábamos, él me venía a buscar o a la cancha, o jugábamos en el country, o jugábamos en la cancha chica o en la cancha grande de Estudiantes. Entonces me habló un día para hacer una sucursal con Cambaceres, que podría venirle bien a Estudiantes y a Cambaceres. Entonces Estudiantes me iba a prestar 3 o 4 jugadores y el resto que armara un equipo con jugadores de Estudiantes. Y así fue que lo empecé a armar, y estaba Nelson Oltolina, habíamos arreglado con él que me daban 3 jugadores y los 3 tenían que jugar. Le dije que sí, porque los 3 jugadores que me daban eran jugadores importantes de 19, 20 años,
y el resto lo armábamos con los jugadores de Cambaceres. Tal es así que ese año en Cambaceres no hubo ningún jugador que hubiera vestido la camiseta de Gimnasia. Cacho, ese año tuvo... Sí. Contanos cómo hiciste para convencer a Potente que venga a jugar a Cambaceres, porque imagino que lo conocías de haber estado en Boca, lo llamaste y ¿qué te dijo? Sí, lo que pasa es que había una amistad muy grande con Osvaldo. No solo que yo lo conocía de Boca, sino que cuando Boca lo vende, lo compra Rosario Central y nosotros vamos a Rosario Central a trabajar y lo tuvimos en Rosario Central. A él y al Chango Peña habíamos llevado nosotros. Y bueno, ahí compartimos durante todo un año. Tuvo la mala suerte de fracturarse, se fracturó tibia y peroné y bueno, eso lo tuvo a mal traer porque no se podía recuperar. Y después con el tiempo seguimos la amistad, él volvió a Boca en el año 79, 80 y yo después cuando agarré lo hablé para venir y tenía una posibilidad de irse a México. Y me dijo, bueno, voy con vos y después cuando mucho me voy para México al año siguiente. Porque le dije que también venía Letanú y él con Letanú había jugado en Boca, estaba Chirdo, estaba un marcador de punta, marcador central Galicia que también había jugado en Estudiantes, estaba el Piojo Civechi, estaba el Negro Gómez, y bueno, y muchos chicos que alternaron también. Bueno. Pero a último momento, cuando iban 5 fechas, disputado el torneo, un día me golpeó la puerta del vestuario, que vos conocés muy bien del referí. Me golpearon la puerta y le digo adelante y entró un rubio que no conocía yo y me dijo, mire, lo vengo a hablar, porque tuve un problema. Le digo, encantado, ¿quién es usted? Arrambide, me dice. Ah, en Arrambide, encantado, mucho gusto. Dice, sí, mire, yo hasta la semana pasada jugué en Argentino de Quilmes, pero se cierra el registro de pase este fin de semana y me dieron el pase en blanco porque tuve una lesión y no puedo jugar. Así que le vengo a decir a ver si no hay posibilidad de que me incorpore. Entonces le conté todo cómo era el tema, de que no había ningún jugador, yo le había dicho que no a Durso, a Focaccia, a varios jugadores que habían estado en Gimnasia, le dije que no, a Miranda que estaba en el club, le di el pase libre. Y bueno, le dije vaya y hable con Riccioni y Lopetegui, que eran los que manejaban el club, que le hagan un contrato, que lo hagan firmar para que usted no se pierda de jugar, no quede todo el año en el aire, que le hagan un contrato y si usted se recupera y está en condiciones de jugar, que le paguen un sueldo, y si no, lo único que queda fichado en Cambaceres hasta que después se ubique en otro club. Bueno, resulta que se recuperó, término de un mes y medio, 2 meses, estaba jugando con nosotros y salió jugando con nosotros y de esto le sirvió a él para jugar varios años en Cambaceres y después ser director técnico varios años. Bueno, y hablando de ese año 83, donde se produce la llegada de Arrambide, Letanú, Civechi, Potente, ¿cómo fueron esos partidos de Potente? Porque yo me recuerdo, era muy chico, que el primer partido con Argentino Rosario generó una gran expectativa, una cancha casi llena, era una estrella de Boca que venía a jugar a Cambaceres, revolucionó el mercado de pases. Sí, pero no solo por él, sino por la gente que venía de Estudiantes, porque estaba la barra brava de Estudiantes con todos los bombos, con todo, haciendo fuerza por Cambaceres, porque había trascendido el hecho de que no había ningún jugador de Gimnasia en Cambaceres y prácticamente venían a alentar a Cambaceres. Ese fue un partido, el primer partido fue con Argentino de Rosario, sí. Un partido muy difícil, que Argentino de Rosario lo dirigía Bautista, que habíamos hecho el curso juntos, y anterior lo había dirigido el Gitano Juárez, y con la cancha prácticamente llena para lo que era Cambaceres en ese momento, y se empató 1-1 ese partido. Empata Civechi sobre la hora. Exactamente, sí, fue 1-1 ese partido, exactamente.
¿Y cómo fueron esos partidos de Potente? ¿Hizo un golazo para una victoria en cancha de Defensa y Justicia? ¿No jugó todo el campeonato? Bueno, ¿se fue antes? No, el tema fue así. Mientras yo estuve, jugó casi prácticamente todos los partidos. Estuvo suspendido un par de partidos porque lo echaron. Creo que lo echaron con Merlo. Pero hizo gol de varios partidos. Me acuerdo un partido clave en la cancha de Excursionistas. Empatamos 2-2 con 2 goles de él. Ajá. Y después ganamos en la cancha de Defensa y Justicia, que no había ganado nadie, hacía 5 años no ganaba nadie ahí. Defensa había perdido de visitante, pero de local no. Y ganamos 1-0 con gol del Cabezón Potente, que hay una nota en Crónica que dice el Potente Cambaceres, con letras bien grandes de molde. Uh-huh. Sí, Osvaldo alternó bastante bien con nosotros. O sea, anduvo mucho mejor que Letanú. Letanú sí, con Letanú tuvimos algunos problemas porque no entrenaba y eso. Pero con los demás no, con los demás cumplieron todo. Y Osvaldo fue uno de los primeros. Cacho, y uno veía ese equipo que se armó con algunas figuras importantes del fútbol argentino y decía, bueno, este Cambaceres está para ser candidato. Al término de la temporada se terminó yendo al descenso. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo siguiente. Primero, el equipo venía de luchar por salvarse del descenso en el año 82. Hubo muchísimos jugadores que se fueron, renovamos el plantel y otros que se quedaron, como Borgarelli, Freire, Petit, que componían el plantel. El equipo alternó entre buenos partidos y partidos que no anduvo muy bien. Eso hizo que lograra al término de la primera rueda el 50% de los puntos. Tenía 19 partidos jugados, tenía 19 puntos. Y estábamos logrando el mejor nivel porque en ese momento habíamos traído a un preparador físico que había trabajado con Bilardo, que era Medina, que él había empezado a trabajar de a poco y estaba poniendo, a medida que se iba jugando el campeonato, el plantel en óptimas condiciones físicas, que nos costó porque nos tocó jugar muchos partidos en el barro, claro, con cancha en la parte del invierno, con canchas pesadas, y eso no había significado algunos desgarros y esas cosas. Cuando estábamos poniendo el equipo más o menos en condiciones, fue que después del triunfo ese resonante, apareció Riccioni y me cuestionó un par de jugadores, el caso de Amiconi, sin saber que Amiconi el año anterior había hecho 13 goles y con esos 13 goles no habíamos salvado del descenso. Aparte, Amiconi había jugado en la Primera Estudiante, había marcado a Sergio Apolo Robles, un jugador de Newell que era muy bueno, y me cuestionó las condiciones de él, que no podía jugar. Entonces, sin ningún miramiento, me presenté la renuncia y me fui. Tal es así que primero me fueron a buscar, todo, yo le dije no volvía. Me habló Potente, me habló Letanú, escuchame, ¿cómo vamos a quedar colgados? Digo, no, con este hombre no me quedo más. Para mí la gran desgracia de Cambaceres de ese año se llamó José Riccioni, porque si me hubieran aceptado la renuncia o me hubieran echado, como lo quieran llamar, porque hay algunos que dicen que la renuncia, los técnicos no renuncian si no los echan. Yo digo que no es así. Hay técnicos que tienen personalidad, como un Basile dice me voy de la selección y se va, o me voy de Boca y se va, ¿viste? O le dijo que no una vez a River, otra vez a Boca y le dijo que no a Estudiantes. Yo conozco ese tipo de situaciones que ocurren. Lo que pasó con Cambaceres esa vez es de que yo no me banqué que el hombre adelante de todo entrara a la cancha y me cuestionara algún jugador, porque primero que no tendría que haber entrado a la cancha, porque yo jamás entré en una reunión de comisión directiva, y después esa desubicación me dejaba mal parado ante el plantel. Por eso es que decidí irme. Pero ¿qué hizo Riccioni y la comisión directiva? Y también estaba Guerra y otros dirigentes más. Dirigieron 5 partidos sin contratar a ningún técnico. Decía, director técnico, subcomisión de fútbol.
jugaron 5 partidos y perdieron los 5. Empezaron perdiendo el primero de la segunda rueda con Argentino Rosario, que recién hablábamos que en la primera rueda habíamos jugado y habíamos empatado. Sí. Y de ahí perdieron 5 partidos seguidos. Claro, eso fue un cimbronazo. Potente dejó de viajar, qué sé yo, hasta que vino Silvero con Zapata. Sí. Y ellos agarraron ya en la segunda rueda en el 6º partido. Y ahí no pudieron equilibrar, porque tuvieron que volver de vuelta, Potente, Letanú, todo eso que no estaban viniendo. Y realmente les costó, hicieron una suma de puntos, pero no les alcanzó para no perder la categoría. Y bueno, y por lo que decís, a la distancia uno imagina que se podía haber evitado de haber continuado un proceso. Sí, sin ninguna duda. Aparte hubiera venido un proceso posterior muchísimo más, porque ya Cambaceres era nombrado por todos lados, ya los rivales que lo enfrentaban ya sabían los jugadores que tenía Cambaceres. No, ya era completamente distinto. Aparte con Estudiantes se había afianzado también con Manera, porque había venido Manera y por orden de Bilardo había conversado con Manera, seguían jugando con nosotros. Hay unos partidos en la cancha de Estudiantes, que hay unas fotos muy lindas donde nosotros enfrentábamos siempre. Me acuerdo, una de las prácticas fue cuando vino Isla por primera vez a Estudiantes, que jugaron contra nosotros también. Y bueno, ahí teníamos el equipito prácticamente completo, con todos. Ahí venían todos. Tengo la fotografía por ahí donde está todo el plantel completo. Yo pienso que pura y exclusivamente se debió a que José en ese momento era muy inexperto, porque él tenía el trabajo de ingeniero, aparte vendía auto, qué sé yo, pero de fútbol no había hecho nunca 2 jueguitos bajo el farol. Y bueno, quiso llevarse todo por delante y fue pagando las consecuencias. Después sí se hizo un poquito más ducho, tal es así que llegó a ser presidente de Estudiantes de La Plata. Pero de todos los presidentes que hablan, el único que está vivo y no se acuerdan para nada de José Riccioni. O sea que no creo que en Estudiantes también haya dejado muy buena impresión. Cacho, y lo que son las vueltas del fútbol, de esa experiencia en Cambaceres, ¿llegaste a estar en una selección nacional, ganar una Copa América con el Coco Basile allá por el 91 en Chile? Sí, bueno, esas son los vaivenes de la vida, y lo que yo siempre quedé agradecido, haber salido de un vestuario de la Liga Mateo Platense como estrella. Está bien, es un recampeón de la Liga Platense, pero jamás yo fui un jugador profesional. Entonces, al no ser un jugador profesional, siempre te cuesta mucho más. Pero yo no solo que trabajé en los clubes que te nombré, como Boca, Central, Colón, Atlanta, y después tuve la suerte de trabajar con Basile en Rosario Central también, antes de ir a la selección, sino que también trabajé en equipos importantes como Ferro de General Pico, que jugó Nacional, dirigí en San Nicolás, que también salimos campeones como en Pico, también dirigí en Mar del Plata, dirigí en Chile, dirigí el Deportivo Maipú de Mendoza. Anduve por todos lados, o sea que dentro de todo, ese espaldarazo que me dio Cambaceres en aquel momento, yo tenía la edad de los jugadores, me acuerdo. Tenía la edad de Emery, tenía la edad de Carlos, tenía la edad de Garobarini, o sea, éramos de la misma edad, y yo tuve la suerte de arrancar ahí, que los jugadores me bancaran. Partidos importantísimos, como un día fuimos a jugar a la cancha de Talleres, que dirigía Federico Ewald, y Talleres tenía un equipazo. Talleres jugaba Lendoiro, Confesor, todos jugadores que venían de Chacarita. Y inventamos una forma de jugar, jugamos, me acuerdo, Barro no era 9, era zaguero central cuando yo fui. Yo puse a Barro de líbero y después una línea de 4, y después jugué con solamente un delantero que era Sabino Balsacchi. Sabino Balsacchi me dice, no, ¿cómo vamos a jugar así? No, es una cosa imposible, no.
es una forma de pensar que yo tengo, porque nosotros no tenemos el poderío como para poderle ganar a Talleres de visitante. Entonces quiero emplear un sistema como para tratar de o llevarnos un empate o de hacer algo decoroso. Tal es así que íbamos ganando 2-0 con 2 goles de Balsacchi y nos empataron sobre la hora. Sí. Y eso fue un envión y un respaldo que me dio con los jugadores, porque se hizo un planteo que sabían que lo había inventado yo. Cacho, volviendo a estos días, quizás un poco alejado del fútbol, sabemos que te gusta mucho el tema de las antigüedades, incluso participar de las ferias que se hacen ahí en el Parque Saavedra. Sí, es cuando dejé el fútbol por razones de salud, porque si no todavía estaría metido, pero por razones de salud lo tuve que dejar. El último equipo que dirigí fue en Chile, en la Católica, y ya cuando me vine para acá, me quisieron contratar de Almagro, del Porvenir también, y no quise ir. Y bueno, ya prácticamente dejé y me dediqué al tema de las antigüedades, y aproveché que dentro de las antigüedades entra el coleccionismo, y como entra el coleccionismo, y busqué la beta de los gráficos, de los goles, de los mundos deportivos, de la revista La Cancha, bueno, de todo lo que está entre lo deportivo, y eso me sirvió para seguir. Y hoy a la distancia seguís la realidad de Cambaceres, te metés en las páginas, ves los resultados. Sí. Bueno, no se te ha visto por la cancha tampoco. A Cambaceres lo sigo siempre lo sigo a Cambaceres. No a Villa San Carlos, a pesar de que en Villa San Carlos había muchos amigos, conocidos, muchachos que yo jugué con ellos, como José María Talone, que era un cará, Raulito Salina, otro jugadorazo bárbaro. Pero no, contra la Villa siempre me interioricé mientras me tocó jugar con ellos, que tenían equipazo, pero después no, después el que seguí siempre fue a Cambaceres. Y verlo, Cambaceres siempre lo seguí. Verlo hoy en la D, ¿qué te provoca? Y no, yo sufro mucho porque tengo muchos amigos ahí en Ensenada, los muchachos de la agrupación Guñal y eso, y siempre converso, porque la gran mayoría son del rojo. Aparte estuve una vez en una comida que se hizo ahí en la sede de Cambaceres, que fue el primer lugar donde yo fui a firmar un contrato. Vos sabés que Cambaceres nunca había hecho un contrato registrado en AFA, jamás. Ajá. O sea, en Cambaceres te contrataban, te decían, bueno, vení, por ahí cobraban, no cobrabas, y nunca hacías un contrato. Y yo cuando el 82 no hice contrato, porque fui después de Magri, y cuando en el 93 le dije, mire, vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible. Vamos a registrar un contrato en AFA, porque si no registramos un contrato en AFA, yo estaba en falta con la asociación de técnicos. Claro. Porque yo ya era técnico recibido, entonces era una macana, ¿no? Le digo, aunque no aporten lo mío para lo que es jubilatorio y todo eso, por lo menos que le aporten a la asociación de los técnicos, porque ya se había hecho también acá el plan. Entonces hicimos contrato y fue la primera vez. Y atrás mío vino Silvero. Y atrás de ese, era un chiste, porque yo que había trabajado tantos años con Silvero, que claro, un día leo en el Crónica que decía, Silvero reemplaza a Massa. Era como si fuera un chiste. Y atrás de Silvero vino Miguel Inumerielo. Sí. Es una cosa... Todos técnicos de jerarquía. No, una jerarquía... Sí, se fue dándole para adelante. Por eso es que yo digo... Cambaceres tendría que estar muchísimo más arriba, porque Cambaceres tenía todo para ir progresando. Tenía el lugar, la cancha, tenía espacio para poder ampliarse, no solamente esa tribuna que era la de los vestuarios, sino que lo podía haber hecho, pero se tenía que haber agrupado con alguien de la zona. En ese momento estaba el Propulsor, había muchas industrias que Cambaceres yo pienso que tendría que haberse tirado para ese lado. Buscar un impulso por ahí, no pensar solamente en una persona que pueda pagar los sueldos, como pasó ese año
con Riccioni, ¿no? Yo pienso que tendría que haber buscado por otro lado.